Muy buenas noches, estimados hermanos. Una vez más estamos aquí desde Bolivia con mucho amor en Cristo, saludándoles y para compartir la lección para esta nueva jornada. Qué bueno comunicarnos, hermanos. Dios les bendiga y que esta semana, lo que resta de esta semana, pueda ser de bendición para usted, para su familia y para los grupos vidas que se reúnen durante esta jornada y el resto de la semana. Nuestro tema, el tema número 8 en la serie especiales para el Grupo Vida 2019. ¿Cuál es el nombre, pastora? La consagración hace la diferencia. Eso es. La consagración hace la diferencia. Y vamos a estar hablando de un personaje que es un modelo de liderazgo y de vida en fidelidad al Señor. Nos referimos al rey Josías. Encontramos la narración de esta historia en el libro segundo de Crónicas. Así que tenga su Biblia ahí, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Le animamos también a tener a mano su lapicero o su lápiz para rellenar, para completar las palabras que vamos a necesitar completar en el estudio. El texto para memorizar. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David. Segundo de Crónicas 34:2. No sé. David, un personaje, Josías, un personaje consagrado a tal punto que él llegó a considerar no a su padre biológico como tal, como el ejemplo a seguir, sino a David, que también había sido un joven consagrado, una persona consagrada desde su juventud. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre. La historia nos muestra que grandes movimientos, grandes avivamientos y cambios en el mundo fueron liderados por jóvenes que tenían menos de 30 años. Esto es interesante cuando se revisa la historia. Podríamos encontrar muchos personajes en la historia universal, en la historia secular y en la historia cristiana. Muchos piensan que los jóvenes en realidad son inestables, son inmaduros, son tal vez poco confiables, que no pueden ser usados por Dios. Y a veces los jóvenes mismos piensan de sí esto, pero cuando un joven en realidad se consagra a Dios, es increíble lo que el Señor puede hacer usándolo poderosamente, independiente de la edad. La Biblia nos habla de muchas personas que fueron usadas grandemente por Dios siendo jóvenes. La vida del rey Josías grafica claramente las etapas de la vida de una persona que desde su juventud se consagró a Dios y fue usado grandemente para liderar un cambio y avivamiento entre su gente. ¿Cuáles son esas etapas? Veamos la primera etapa entonces. La primera etapa que encontramos en la vida del rey Josías y que puede también hacerse un paralelismo con nuestra vida cuando decidimos consagrarnos a Dios. Es la etapa de consagración a buscar el rostro de Dios. Todo empieza por una determinación de buscar de todo corazón el rostro de Dios. Esto lo vemos en el segundo libro de Crónicas 34, 1 al 3, y ahí tenemos algunas secciones de estos versículos y dice, podemos leerlo junto con usted. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar al Dios de David su padre. Esta fue la etapa para Josías de seguir el ejemplo piadoso de otros, especialmente de los que le cuidaban, de los que le protegían, de las autoridades que estaban sobre él.
Esa fue la etapa de estar bajo, la palabra primera que tiene que rellenar ahí, bajo autoridad. Buscar el rostro de Dios significa también estar bajo autoridad, de seguir órdenes de sus líderes, de sus cuidadores, de estar sujeto a ellos. Ese es el tiempo de la intimidad, de la búsqueda de Dios en privado. Entonces en el 1.2 tiene que añadir la palabra privado, donde se desarrolla el carácter, la dependencia de Dios, donde la fe crece, donde enfrentamos batallas en soledad y tenemos que aferrarnos a Dios con todo. Es en ese tiempo de búsqueda a Dios, en lo secreto, en lo privado, donde está la clave del inicio victorioso de una consagración para la gloria de Dios. 1.3. Josías empezó a buscar, añado la palabra buscar a Dios, a sus 16 años. ¿Quién podría reinar esa? En realidad nadie, era un muchachito. Seguro sus consejeros le ayudaban, pero él buscaba a Dios, al Dios de David, su padre. Biológicamente su padre fue Amón y su abuelo fue Manasés. La historia bíblica nos muestra y los comentaristas dicen que estos fueron los peores reyes que haya tenido Israel en toda su existencia. Pero él no siguió las pisadas de su padre biológico ni de sus abuelos, sino que siguió las pisadas o el ejemplo de su padre David. Ponga la palabra ahí, las pisadas de David, su ancestro, su antecesor, quien también buscó la presencia de Dios desde su juventud. Buscó la presencia de Dios. Cabe destacar que para un crecimiento espiritual no necesariamente la edad es necesaria, sino que la búsqueda, la consagración, la intimidad, el pasar tiempo con Dios. Una persona cronológicamente puede ser muy joven en años, pero muy maduro espiritualmente. Y eso va a variar en relación y en su comunión con Dios. O por el contrario, puede ser a lo mejor muy anciano biológicamente hablando, físicamente hablando, pero puede tener un corazón dispuesto, un corazón decidido y entregado y consagrado como el corazón de un joven como el de Josías. Veamos la segunda etapa entonces, la segunda etapa de esta consagración en la vida de Josías. Esta etapa es la consagración a servir activamente a Dios. La primera era la etapa de buscar el rostro de Dios. Ahora vemos la etapa de consagración a servir activamente. Leemos en los versículos 3 al 7, también algunas secciones de estos versículos en 2 Crónicas 34. Leámoslo juntos. Dice: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Note, intencionalmente hemos subrayado en este texto algunas palabras. Mira la primera palabra, son verbos de acción. El verbo implica acción. Mire el servicio de acción, el servicio activo de Josías. Limpiar. Para limpiar se requiere acción, se requiere actividad, poner manos a la obra. Derribar.
delante de los altares. También acción, ¿verdad? Hacer pedazos, hizo pedazos los ídolos y todo lo que su pueblo adoraba. Desmenuzó y esparció esos ídolos, los hizo desaparecer. Y al final otra vez enfatiza la palabra: limpió a Judá y a Jerusalén. 2.1. Podríamos comparar esta etapa con la etapa de un guerrero. Guerrero, note la palabra y auméntela, guerrero. Que sale a limpiar su reino, a hacer la batalla. Es la etapa de trabajar en equipo. Aumente la palabra equipo. De luchar juntos por el reino de Dios. Es la época del celo por la obra de Dios, de la pasión, de la actividad. Palabra para rellenar. Aquí Josías ya tenía 20 años. No había pasado mucho tiempo. 4 años después de empezar a buscar a Dios. Es hora de trabajar, de ensuciarse las manos, de recorrer el pueblo, de tomar partido por la obra de Dios y ser fiel en ello. Entonces, la etapa de buscar a Dios es una etapa personal, de intimidad, de conocer a Dios. Pero la etapa, esta segunda etapa, la etapa de servir a Dios, es una actividad que se realiza en equipo. Usted sirve a Dios con otra persona y aprende a servir a Dios junto a otras personas. 2.2. Esta es la etapa donde confrontamos, la palabra es confrontar. Confrontamos al enemigo directamente. Es una confrontación espiritual. El limpiar ahora para nosotros no es un limpiar físico o material como lo tuvo que hacer Josías. Es un limpiar espiritual, donde mediante la oración, mediante la intercesión, mediante la obediencia a la palabra, el pueblo y nuestra misma vida comienza a ser limpiado de las impurezas y de los ídolos o de todo aquello que el enemigo había tomado ventaja y derecho para nosotros. Note que el apóstol Juan dice de los jóvenes: os he escrito a vosotros jóvenes, note, les he escrito a ustedes jóvenes, dice, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. Note que aún los jóvenes, en este caso los más nuevos espiritualmente, aquí por la palabra de Dios están declarados victoriosos por Jesucristo. Para ejercer, note, para ejercer la palabra ahí es autoridad. Para que usted pueda tener y ejercer autoridad, usted tiene que haber pasado por la etapa del soldado. La palabra ahí es soldado. Es decir, la etapa de la disciplina, de seguir en, ¿qué cosa? Sujeción, de respetar la autoridad. Esa fue la primera etapa de Josías, pero la segunda etapa de servicio activo, en esta etapa ya él estaba preparado para ello. Tercera etapa. La consagración a liderar, obediencia a la palabra de Dios. Ahí le falta la palabra. Métele ahí obediencia a la palabra de Dios en el título tercero, ¿verdad? Note que aquí el énfasis es que ya Josías no solamente sirve, sino que lidera para que otros sirvan y obedezcan a la palabra de Dios. Eso lo vemos en los versículos 8 al 33. Es una sección muy larga, ahí hemos hecho un extracto y le animo a que lo leamos juntos. Repasemos esto. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y dando cuentas Hilcías, y dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y con todo su corazón y con toda su alma. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Interesante lectura. Miren, en ese tiempo no había un liderazgo espiritual, no había una autoridad. Josías la recobró por estar obediente, sometido a Dios, a su palabra, a sus líderes que le instruyeron. Y aquí él puede ahora liderar a su pueblo, a que se vuelva a Dios y obedezca a la palabra de Dios. 3.1. Esta es la etapa de influenciar a otros, de liderar. Ponga ahí la palabra liderar. De profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de inspirar a otros a lo mismo. Josías tenía aquí ya 26 años de edad y sucedió que encontraron el libro de Dios. Esto quiere decir que Josías y el pueblo de Israel habían estado viviendo de sus memorias y de la oración, pero sin el sustento de la palabra de Dios. Miren la misericordia de Dios. Gracias a que Josías se había vuelto a Dios, Dios hace que él en realidad encuentre que Dios había dado una palabra, un rollo, un libro de la ley que estaba perdido en el templo, nadie lo conocía. Para muchos, hoy en día así está la palabra de Dios en su casa. La tienen archivada en algún estante o lo desempolvan para ir al templo, para ir a la iglesia. Y a veces ni eso, porque supuestamente ya lo tienen en el celular. Pero ¿cuántos en realidad están leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos están alimentándose para tener el sustento que va a respaldar la autoridad de Dios para ser líderes espirituales? Usted va a ser un líder, una líder espiritual, en tanto esté sometido también a la palabra de Dios, obediente a ella, la conozca y la obedezca. 3.2. Para entonces, Josías ya había desarrollado un corazón de padre espiritual. Mire, ya era un padre espiritual. Ya había pasado por la etapa de la búsqueda individual y del servicio activo. Había pagado el precio de servir al Señor. Conocía a su gente. Sabía de sus luchas, de sus debilidades. Por eso, cuando oye del juicio de Dios que venía por la desobediencia, lo que hace es movilizar. Mire, su interés en que el pueblo se movilice y obedezca a Dios. Movilizar al pueblo a santificarse y hacer un pacto. Que el pueblo haga un pacto, un compromiso con Dios. El primero y todo el pueblo después, un pacto de buscar a Dios y obedecerle en todo momento. Ese era el énfasis del liderazgo de Josías. Él lo había hecho. Él consagró su vida. Él hizo un pacto con Dios. Entonces, lo menos que quería y podía lograr
era que su pueblo haga lo mismo, que se consagre y que obedezca, sirva y adore al Dios verdadero. En conclusión, hermanos, ahí tenemos conclusión. La vida del rey Josías nos enseña algunas lecciones para nuestra vida. Resumamos algunas de ellas. No importa cuán difícil haya sido nuestro pasado o de dónde provengamos, Dios es poderoso para hacer en nosotros una nueva historia. Entonces no tiene y ni tenemos por qué lamentarnos de lo que hemos vivido, del pasado triste, de nuestros antepasados, de nuestros malos ejemplos, de lo que hicieron o no hicieron nuestros líderes en el pasado. Lo importante es que ahora con usted, con nosotros, Dios quiere escribir una nueva historia. Segunda enseñanza. La base de todo lo que sustenta cualquier llamado es la oración. Mire, y la sujeción. Mire, dos cosas importantísimas. La oración y la sujeción. Muchas personas quieren servir, quieren hacer muchas cosas, ¿verdad? Tienen ímpetu, tienen deseo, hasta dicen, yo quiero hacer, o yo voy a servir en tal ministerio, yo voy a ayudar en tal cosa, pero llegado el momento, no tienen la fuerza ni física ni espiritual para hacerlo. La oración le va a fortalecer y la sujeción le va a respaldar su autoridad espiritual para el servicio a Dios. Debemos orar buscando el rostro de Dios y en esa etapa de intimidad formar nuestro carácter. Tercera enseñanza entonces que nos deja la vida del rey Josías. Debemos apasionarnos por Dios y por su obra. Lo que se expresa en un servicio activo. Su servicio y mi servicio no pueden ser pasivos, tiene que ser de acción, que busca la santificación. Una santificación en mi vida, en su vida personal, y después trabajar para la obediencia y la santificación de la vida de otras personas. No podemos pensar que somos simplemente gerentes o jefes y pensar en tener autoridad sin vivir bajo autoridad y asumir la responsabilidad del servicio. Finalmente, la etapa de liderazgo viene cuando hemos pasado por las otras etapas. Esa etapa es la de la influencia. Cuando hemos desarrollado un corazón de padre o de madre espiritual para cuidar e influir en la vida de otros. Eso es liderazgo. Es influencia para bien. Es influencia a la obediencia de la palabra de Dios. Es influencia y también es determinación y servicio en el cuidado de otras vidas, de otras personas. Hermano y hermana, entonces la vida de Josías viene a ser una inspiración y un desafío hacia la consagración de nuestras vidas. Y podemos pedirle a Dios en oración ahora de esta manera. Padre Celestial, ayúdame a ser como Josías en su consagración, a buscar tu rostro, a servir activamente y a liderar a otros para la obediencia a tu palabra, en nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su vida, siga guardándole personalmente a usted, su familia y a su iglesia, y siga edificando su iglesia y alcanzando a otros a través de personas consagradas como usted, tal como lo fue el rey Josías. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima semana. Será hasta la siguiente semana. Bendiciones.